Buenas noches. Buenas noches. Pues bienvenidos a Biblioteca Pública, profesor Eduardo Estrella Sotelo. Es un gusto ver tanta compañía esta noche. Agradecemos su presencia. Para quienes nos están viendo en línea a través de la página de Dirección de Cultura Municipal de Caborca, estamos por presentar el libro Caborca, Historia Oral de sus Barrios, por el autor Luis Raimundo Armendáriz Cocoba. Nos acompaña también esta noche el doctor Jesús Reyes Lafarga, quien es el presentador interno de CECID aquí en Caborca. El sociólogo Mario García Torres, presentador externo, quien viene también de Hermosillo. Carmelita Guzmán, cronista municipal, quien va a dar la reseña o currículum del señor Raimundo. Y sin más, le cedo la palabra a Octavio Avendaño Trujillo, director de Cultura Municipal en Caborca. Bienvenidos todos. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo al autor, a Raimundo, a la gestión de Carmelita por la presentación de este libro en la biblioteca. Y sin más, en nombre del presidente municipal Librado Macías, les quiero dar la bienvenida y sobre todo refrendar nuestro propósito de difundir y sobre todo trabajar alrededor de la promoción de la lectura. La biblioteca es una parte fundamental para llevar esa tarea. Nosotros tenemos una serie de actividades en las cuales pueden participar. En la página de Facebook de la biblioteca como de la dirección pueden encontrar, por ejemplo, los círculos de lectura que todos los lunes dirige Luis Álvarez, las actividades de la Casa de la Cultura, donde tenemos en este semestre más de 25 talleres y toda una serie de oferta cultural que pueden ir actualizando y ser partícipes de ella. Entonces, muchas gracias por asistir y muchas gracias al autor por estar con nosotros y felicitarlo por la loable investigación sobre Caborca. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos. Me voy a permitir presentar a Luis Raimundo Armendáriz. Él nació en Pitiquito, Sonora, el 25 de agosto de 1953. Sus padres, Francisco Armendáriz Pañón y Teresa Cocoba Soto. En 1959 se viene a Caborca a vivir, donde él realiza sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. En 1975 se trasladó a la ciudad de Hermosillo para inscribirse en la Universidad de Sonora en la carrera de Economía, dejando la carrera en 1977 para ingresar como maestro comunitario. En 1984 inicia su trabajo en la universidad, prestando sus servicios por 33 años, 2 meses. Sí. En 1985 vuelve a retomar sus estudios en la carrera de Economía, la cual concluyó satisfactoriamente. Posteriormente ingresa a la maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional en el área de formación docente. Durante más de 25 años se ha desarrollado en el área de procesos técnicos como analista bibliográfico en la Universidad de Sonora. Sus últimos 8 años ha colaborado en el proyecto llamado Fondo Reservado. Sus publicaciones son las notas de método de investigación para preparatorias en 1990. Documento electrónico en CD, Índice General de la Revista de Comercio Exterior, 1979-2005. Sus artículos, Panorama Curricular en México. También ha participado en conferencias como la educación, pilar de formación y bienestar social, la inexistencia de la ciencia en México y la importancia del constructivista. Próximamente, que también pienso yo que va a venir a presentarlo aquí a Caborca, está escribiendo 2 novelas cortas, una que se llama Rita Meona, El fantasma en el Bacerán, Vivencias en Pitiquito, y la segunda, Mi encuentro con un marciano, Vivencias infantiles en el Cerro Cañedo de Caborca. Eso es lo que hasta el momento tiene escrito. Yo creo que para la siguiente vez que
leamos su currículum, pues ya vamos a anexar el libro, ¿verdad? Pues sin más, que todo el mundo está desesperado, voy a pasar el micrófono al doctor para que él nos hable un poco del libro. Un historiador es el profeta que mira hacia atrás. El historiador tiene dos compromisos fundamentales: la veracidad y la imparcialidad. Pero aparte, ser entretenido. Hace aproximadamente 3 meses tuve el privilegio y el honor de recibir una llamada de nuestro amigo. No lo conocía, ahora es amigo. Para invitarme. El impulso inicial, pues no soy ducho en la materia, ni literato tan siquiera, ni aficionado, ¿verdad? Y el impulso inicial era decirle, ¿sabes qué? Voy a empezar a preocuparme, etcétera, pero reflexionando y tomándolo como un reto, para abrevar algo de la cultura regional. Y también pensando en el esfuerzo que un coterráneo, el tesón, el denuedo, que debe de haber pasado para venir a dar a luz este libro. Y eso me motivó más que nada. Pero no venimos a hablar de mí. El objetivo primordial es hablar de este libro. La historia, amigos, estudia el acontecer del ser humano. Y antes de la escritura, quiero hacer una breve reflexión. Dice Historia Oral de sus Barrios, así se llama este libro. La historia estudia el devenir de los hombres. Primero fue oral, antes de que hubiera la escritura. Después de la escritura, pues empezó a haber, vaya la redundancia, escritos donde pudiera abrevar quien se interesara por el pasado y las vicisitudes del ser humano, cómo se enfrentaba a la naturaleza o lo que tenía que hacerlo. Empezó ahí la historia, que es una fuente para una corriente histórica de los que estudian historia. Las fuentes deben de ser confirmadas para tener la fuerza de la verdad. Esa corriente es la científica, la que se afirma, pero también no es democrática, porque la historia lo escribieron para los generales triunfadores, la escribieron también los prominentes hombres de negocio y el Estado poderoso o el poder en turno. Ellos de alguna manera manipulaban la historia, desdeñando la historia oral por imprecisa y subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que ustedes todos sabemos, que cada quien tiene en la vida estudios, vivencias, religiones, inclinaciones políticas, sensibilidades, y bueno, interpreta algún hecho del cual fue testigo de diferente manera. Un hombre de izquierda y un hombre de derecha en la geografía política verá un acto más trascendente o en contra del proletariado, o el de la derecha en contra de la empresa, la huelga en contra de la empresa. Y entonces son visiones. Pero la historia, desde los años 40 en adelante, empezó a despertar la historia oral, a tomarla en cuenta. Antes era desdeñada, pero a partir de los años 40 empezó en Estados Unidos a ser tomada en cuenta como un complemento, como quien motiva y estimula a completar la historia de los poderosos nada más. ¿Por qué en los años 40? Porque se dieron cuenta, además había utensilios como la grabadora y estos aparatos que hoy tenemos por aquí, que filman. Entonces puede filmar y observar hasta los silencios, hasta las muecas, para evocar recuerdos del entrevistado y dejar así esa historia oral para quien venga después, ya sea grabado, filmado, pueda abrevar en esa fuente que hoy en día es tomada en cuenta como complemento de la historia científica. Esa historia de alguna manera
motiva y estimula la memoria de los personajes que tienen un testimonio que decir. Y de esta manera democratiza la historia. Le da voz a los que no la tienen. Y le da voz a los desposeídos, a los que no piensan igual. Imaginemos nosotros, porque esta es una invitación, es una provocación para mí y para todos, este libro, y más adelante, si me acuerdo, voy a decir por qué es una provocación. Voy a intentar decirlo. Y bueno, se me fue un poco relación. Es normal, ¿no? Es que impone de todas maneras, pero bueno, de alguna manera tenemos un público benevolente y tenemos también gente que sí sabe y que será buen consejero. Se me fue un poquito la idea, dónde estaba, y imaginemos entonces si hubiera habido la posibilidad de que la conquista no fuera nada más Hernán Cortés quien escribiese la historia de la conquista de México, y hubiera sido sus soldados que venían y hubieran podido hablar de las vicisitudes del abandono de España, de sus núcleos, de su familia, a encontrarse con un país o un continente que conquistar y traer la fe católica o el cristianismo con la espada en la otra. Y si los soldados hubieran tenido la oportunidad, hubieran platicado sus vicisitudes, ¿qué dejaban atrás? ¿Cuál era la impresión de la visión que narra, por ejemplo, Hernán Cortés de la Gran Tenochtitlan? Bernal Díaz del Castillo fue el que escribió, pero hubiéramos tenido documentos muy interesantes. ¿Y qué hubiera dicho también los guerreros aztecas de Moctezuma? ¿Cómo era su visión cosmológica de aquellos hombres que venían en casas, que navegaban como si fueran grandes barcos, y que el caballo y el soldado parecían un solo hombre, y que con el estallido del cañón, que no se conocía aquí, se corrían nuestros indígenas guerreros en estampida. Es tiempo, déjame apurar. En estampida. ¿Y qué hubiera sido extraordinariamente útil haber también oído los comentarios de Henry Kraft de cómo veía aquí y de los mismos que aquí estuvieron defendiendo? Entonces, es muy interesante la historia oral de sus barrios. ¿Y qué es un barrio? Es una ubicación geográfica de gente casi siempre del mismo nivel económico, cultural, y que de alguna manera se saluda todos los días, y que tiene un sentido de pertenencia, y que tiene una ubicación geográfica de tal calle a tal calle. Y bueno, al platicar con ellos se puede revivir hasta sonidos de ese barrio, olores, la panadería, el taller de aquel mazo que suena al golpear en el taller, y eso hace que haya un sentido de pertenencia. Y esta historia oral que tú nos vienes aquí a plasmar también tiene la función tácita y explícita de recabar lo que se puede ir. O sea, tener el testimonio antes de que mueran las personas, antes de que mueran. La historia oral tiene problemas, porque la memoria falla, porque el tiempo pasa, porque cada quien lo ve desde su sitio, del talante, de la edad en que viste ese evento, y ahora cómo lo estás contando después de mucho tiempo pasado ese evento. Y en este libro, que de alguna manera nos provoca a reflexionar de lo mucho que hemos dejado de hacer, de lo omiso que hemos sido con ese compromiso social que debemos de tener todos, de no dejar ir las vivencias de los antepasados, de cómo veían las cosas. Y aquí, en este libro, por ejemplo, me hizo a mí viajar de alguna manera con el Darío Ten al principio, que tú, para no entrar en los primeros capítulos porque estoy apurado aquí, donde viene los indígenas, donde viene la batalla del 6 de abril, donde vienen los principales hombres que vinieron a fundar aquí el desarrollo de Caborca después de los años 40, ¿no? Y Darío Ten de Pueblo Viejo
cuando íbamos ahí nosotros a comprar naranjas a su huerta, y cuando él narra cuestiones de fantasmas, de eventos fantasmagóricos muy dados en aquel entonces en los barrios de nosotros, cómo jugaba en la iglesia de Pueblo Viejo, dónde estudió y cómo salía hecho la mocha, espantado cuando él creía ver algún fantasma por ahí. Después tenemos el testimonio también de otro personaje que viene siendo un señor, y con qué tranquilidad platica. Es Néstor. No vamos a ser muy explícitos para que la gente lea. Miranda también dice que él llegó y fue uno de los que tuvo un bar en la zona de Tolerancia, que era albañil, y que aparte de eso, los primeros colchones, así se narra, los compró fiados, y aparte él hizo los cuartos, y platica que no había luz porque se le habían cortado. Era de un señor de Sonoita que se había ido, y que el zurdo Ortega y que don Manuel Monreal le dio oportunidad, pues al fin iba a vender cerveza, ¿verdad? Y entonces le dijo, después me la pagas, ¿no? Yo te voy a ayudar. Y dice que los clientes a veces tenían que estar en la barra, en la oscuridad, en las tinieblas ahí, porque se llevaban la única veladora cuando la meretriz iba a irse al cuarto. Entonces, todos esos eventos son importantes para explicar esto de los barrios. Y aquí vemos también un evento que traigo y que me permitió evocar aquella sensación de desamparo y de abandono que tuve con la chica Vázquez. Aquí está Caballero, por aquí está Caballero, que domina al dedillo la historia. Con la chica Vázquez, recién llegado yo a Caborca, tenía 5 años, me dejaron por ahí, y yo iba pues inocente, y quizás con mucha hombría a esa edad, a los 5 años, pero sentí una desolación en el momento en que me dejaron en la puerta y se fueron. Un abandono, y rompí en un llanto, que luego se me olvidó porque la chica Vázquez empezó a utilizar sus artificios y ya me incorporé ahí al grupo. Esto es porque este libro nos hace evocar, nos hace soñar y nos hace de alguna manera reflexionar de qué es lo que le debemos aquí a nuestro amigo Luis Raimundo Armendáriz, y que esto sea una motivación para que todos, o algunos que tienen la facilidad de la pluma, de escribir, vayan a las fuentes orales, anecdóticas, si no científicas, cuando menos, que podamos ver el folclore, lo que pensaban, lo que comían, lo que soñaban, lo que hicieron, lo que dijeron que hicieron y lo que ahora creen que hicieron. Muchas gracias. Continuando con este programa, tenemos también el presentador externo, el señor Mario Roberto García Torres. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora. Ha sido asistente de publicaciones en las editoriales universitarias por 30 años. Actualmente colabora en el programa de textos académicos de la Unison, donde participan maestros universitarios en las categorías de docencia práctica, investigación y divulgación. La colección cuenta ya con más de 120 títulos. Ha sido diseñador de revistas para el Ayuntamiento de Ures, la sección 28 del CENTE, la revista Sonora Sinaloa, entre otras. Es editor de escritores independientes como Fausto Guerrero, Esther Carter, profesor Manuel Ignacio Espinosa González.
Te hablo de amor con las voces de mi pueblo, y en Caborca las voces son de todos colores. Es una cita de Abigail Bocortes. Cuando mi amigo Raimundo Armendáriz me propuso trabajar en un libro que quería publicar sobre la historia oral de Caborca, no imaginé en ese entonces la dimensión del contenido del texto, menos aún con la dificultad de la publicación de un libro impreso con sus altos costos que hacen muy difícil para la mayoría de los escritores ver plasmada en papel y tinta su creación. Y es por lo mismo que la tendencia editorial actual es evitar la imprenta y fomentar la publicación de libros electrónicos. Al dar la primera revisión de las varias que exige el trabajo editorial, vi gratamente sorprendido que Caborca, historia oral de sus barrios, no se limitaba solo a la edición de las entrevistas orales realizadas a caborquenses de las generaciones nacidas en la primera mitad del siglo XX, que de suyo sería un gran aporte al esfuerzo cultural para honrar y reconocer a quienes participaron y fueron testigos en el progreso de modernización de la ciudad, sino que las aportaciones de este singular texto iban más allá de dar viva voz a protagonistas y testigos del desarrollo urbano. La búsqueda de la mayor cantidad de información sobre Caborca, que está siempre presente en los afectos del maestro Armendáriz, lo lleva a lograr una obra de vocación integral. El libro inicia con los elementos generales de la monografía de Caborca, pasando brevemente por su historia y sus hechos más representativos, entre los cuales nos habla de la conquista del desierto, pero en dos fases. La primera, la que inició con el padre Quino y el gran entusiasmo por el rey, que se convirtió en un catalizador para una nueva economía del desierto. Después, a mediados del siglo pasado, con la construcción de caminos y carreteras y la agricultura en gran escala y su industria anexa, se inició una nueva conquista del desierto sonorense, sin olvidarse de la gesta que inscribe a Caborca ante el mundo en la categoría de heroica. Aborda también a las comunidades indígenas y su posterior migración a la ciudad llega hasta el rescate de anécdotas de reconocidos personajes y concluye con las remembranzas de ciudadanos y oriundos autoexiliados por el destino que interactúan en la página web Caborca de mis recuerdos. Por cierto, que en esta página nos regalan relatos de muy buena calidad literaria, esa que te transporta a unas historias de infancia y juventud como si uno también hubiera estado ahí. Y ese es precisamente el aliento del libro que hoy nos presenta nuestro buen amigo, porque él mismo es un migrante que vive la conformación de los barrios que van acrecentando la ciudad y observa la manera en que los caborquenses fueron adquiriendo los terrenos donde fincarían sus viviendas y cómo se dio el surgimiento de sus lugares públicos como escuelas, tiendas y plazas. Aquí definimos al barrio, siguiendo a Verónica Tapia, como una unidad geográfica conformada por un grupo de habitantes localizados en un espacio específico, cuya organización social se basa en la cooperación, en la asociación, en los contactos frecuentes cara a cara y donde se comparte un sentido de pertenencia e identidad. Y es que decir barrio es igual a decir pertenencia, arraigo, identidad y memoria. Es una acumulación de experiencias y recuerdos de una comunidad que persiste más allá de que aún se radique en el barrio o se esté ausente. Porque es en el barrio donde construimos identidades y pertenencias. Por eso Raimundo recupera la voz lúcida de esas generaciones sobre la forma que fueron tejiendo sus interrelaciones con otros miembros de la comunidad a través de los juegos, la escuela y sus maestros, los paseos, los primeros bailes y trabajos, los conocidos y amigos para toda la vida con nombres y apellidos, que a muchos lectores de este excelente libro
los hará reconocerse como herederos de esas familias que forjaron Caborca. La iglesia, el río, los paseos dominicales al Cerro Prieto y al Cañedo, personajes como el Jomitas y la partera de más de 5,000 partos, Doña Cruzita, son referentes obligados de la memoria histórica. Por cierto, el libro tiene una memoria gráfica de más de 130 focos. Volviendo al proceso de publicación del libro, mientras se trabajaba la corrección y edición, Raimundo se dio a la escabrosa tarea de buscar el financiamiento para la impresión, esfuerzo no pocas veces tardado y frustrante, pero que gracias a la amistad que el autor ha cultivado a lo largo de años de buen trato con promotores de la cultura y organizaciones sociales, dio resultado. Y hoy vemos fructificada su creación en la impresión de su obra. Una larga travesía que hoy llega a buen puerto, pero que tiene aún que pasar la aduana de la opinión siempre valiosa de los lectores. Pues, ¿qué sería un libro sin lectores? Pero confiemos en que la nueva Estrategia Nacional de Lectura contemple también facilitar el camino para la publicación impresa a nuevos y consagrados escritores, además de sus ejes principales: libros baratos, promoción de la lectura como un placer importante de la vida, campaña masiva de fomento de la lectura. Y dentro de los nobles escritores consideramos, por supuesto, a los jóvenes de la tercera edad para que hagan sus pininos en la escritura, en especial porque ellos son proveedores de sólidos valores morales que pareciera hoy andan perdidos. Caborca, Historia Oral de sus Barrios, es un libro enriquecedor que puede leerse desde diferentes perspectivas, recomendable para muchos de los interesados en la historia de Caborca y en especial para los muchos que se reconocerán a través de sus páginas como sucesores de ese legado social y cultural. Esperamos que sea un texto de referencia y también un eje motivador para que sea enriquecido con nuevos textos y nuevas entrevistas y, por qué no, inspire a algunos de los presentes a escribir sus anécdotas, vivencias y memorias del Caborca de ayer. Y cómo no, si tienen la herencia cultural de grandes poetas y escritores como Abigail Bojorquez y Adalberto Sotelo, quien, por cierto, la Universidad de Sonora está por sacar una antología de sus poemas en agradecimiento al maestro Adalberto Sotelo por el himno universitario. En fin, ustedes tienen la última palabra. Gracias. Y bueno, pues yo creo que ya no me dejaron nada, ¿no? Para hablar. Pero en fin, miren, yo sí primeramente quisiera agradecer, pues primeramente, ¿no? A lo mejor me salto por cuestiones de prioridad o cuestiones institucionales, pero sí quisiera agradecer primeramente a la maestra Carmelita Guzmán. Yo le digo maestra porque un cronista hace licenciaturas, maestrías y doctorados en las investigaciones de campo que se hacen en cada una de las ciudades, principalmente los pueblos, que debe de tener, el cronista debe tener un papel importantísimo. Y yo digo que el cronista es y será un elemento didáctico en la enseñanza de la historia en las diferentes escuelas. Quisiera agradecer también al licenciado en Economía, Librado Macías, presidente municipal. Quisiera también agradecer al maestro Octavio Avendaño, de Acción Cívica y Cultural, al director de la biblioteca, Ramsés Chaira Zelaya, al público en general. Sinceramente les agradezco la presencia, sin dejar de agradecer aquí al maestro y doctor y abogado, ¿no? El doctor Reyes Lafarga, compañero que pues aceptó gustosamente venir, trasladarse de Rocío para acá, licenciado en Sociología, Mario García Torres.
Yo tendría muchas cosas que decir, pero creo que siempre en las presentaciones pues se tiene que ajustar, ¿no?, el tiempo. A mí por lo regular me gusta interactuar en las presentaciones porque es muy enriquecedor. Este trabajo, yo quisiera comentarles, bueno, yo creo que ya lo demás lo comentaron ellos, yo quisiera comentarles cómo nace este proyecto. Yo en 2004 me encontraba haciendo un trabajo para gobierno del estado. Ocasionalmente ahí encuentro una persona que coincide conmigo en hacer esa búsqueda, y para mi sorpresa me dicen que es el doctor Lizárraga, un prominente investigador, doctor investigador, y ya nos empezamos a platicar y le digo, oye, pues yo soy de Pitiquito, nomás que me crié en Caborca. Pues yo soy doctor en Pitiquito, pero también vivo en Caborca. ¿Y quién eres tú? Me dice, yo soy Raimundo Armendáriz Cocoa. Ah, caray, me dijo, no eres hijo del panadero Pancho Armendáriz y de la Teresa Cocoa. Claro. Pues a mí me tocó atender el parto cuando tú naciste, en 1953, lo cual me dio mucho gusto, porque yo no conocía la trayectoria del doctor Lizárraga, y ahí me platicó que él andaba haciendo su investigación sobre Caborca y los caborqueños, y otro libro que era una paleografía, creo, o algo así, de los feotinos por aquí de la región. Y me dice, ¿por qué no hacemos una monografía de Caborca? Mira, le digo, mejor porque no trabajamos historia oral. Yo en ese tiempo andaba más o menos centrado en el rollo de la historia oral, aunque no la conocía, pero tenía ahí elementos muy superficiales de lo que era eso. Me dice, pues yo no sé lo que es historia oral, pero pues le entramos, ¿no? Desgraciadamente, pues él falleció, le estoy hablando de 2004, después falleció, y yo me quedé con el compromiso moral de terminar este trabajo, ¿no? Y pues aquí estamos. Esto es producto de esa plática, lo cual a mí me da mucho gusto, ¿no? Pasando ya a lo que sería la otra situación que se me escapa, me da mucho gusto saludar a compañeros de la primaria, como Hernán, a compañeros de la prepa, hijos de compañeros como el Guacho Altamirano, que va mi dedicación de este libro para esos compañeros que se nos adelantaron el camino, pero aquí los estamos recordando. Compañero Vicente Miranda, pariente de Néstor Miranda, uno de los entrevistados, el maestro viene de altar, el compañero Agustín Rodríguez, bueno, tanta gente, y muchos que nos fuimos con el peine en la bolsa alardeándolo, y hoy regresamos y el peine de la historia, porque algunos ya no tenemos pelo, y así por aquí veo algunos que, inclusive incluyéndome yo, ¿no? Y que lo cual me da mucho gusto, ¿no? Yo quisiera poderles decir que la historia oral, que es una característica importante para la complementación de la historia oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Y definitivamente yo, de todo lo que he leído sobre historia oral, saqué una síntesis que quizá algunos, aquí me dice el maestro que hay gente, historiadores como el señor, bueno, algunas gentes interesadas en la historia, y más o menos me gustaría decirles que lo que yo hice a manera de síntesis es que la historia recurre a la memoria, la historia oral, experiencia, para acercarse a la vida cotidiana y la forma de vida no registradas. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchos de los pobladores de las regiones no tuvimos la oportunidad de participar en esa historia oficial, en esa historia lineal, en esa historia contada a veces a manera de intereses. La historia oral, yo le llamo la democratización de la historia, porque nos permite a los pobladores, pero así como lo dijo el doctor, de participar o construir ese mosaico de comentarios, de evidencias. Y muchos historiadores dicen que es subjetivo. Ciertamente puede ser subjetivo, porque la mente agarra vuelo. Pero si nosotros circunscribimos esos comentarios, esas vivencias, y comparamos, como yo lo hice, con fuentes escritas, me doy cuenta de lo que ellos me platicaron. Es exactamente lo mismo que se escribió en 1930, 1940. Entonces, en ese sentido, la historia oral
no, es un complemento importante, y ya muchas escuelas o muchos historiadores están aceptando la importancia de la historia oral como una fuente de apoyo para la historia tradicional. Muchos historiadores dicen, y me han comentado, yo estuve hace 3 años por allá en Mazatlán, estuve en Culiacán, estuve en la Ciudad de México, me decían los historiadores, es que la historia oral es muy reciente. No es cierto. Yo hurgando por ahí en los escritos, me encuentro con que el testimonio oral fue utilizado desde épocas antiguas, inclusive antes que el testimonio escrito, ¿sí? Luego, Heródoto, por ejemplo, se apoyó sobre la historia oral, Heródoto, el padre de la historia, para describir las guerras médicas, ¿sí? También Tucídides sobre la guerra del Peloponeso en 411 a.C. Entonces, ahí tumbamos el argumento de la teoría de los historiadores tradicionales que dicen que la historia oral es muy nueva. Entonces, definitivamente es parte importante en el proceso del desarrollo de la historia. Otras también, como los cronistas medievales, imagínense ustedes, utilizaron este testimonio del siglo XVIII. Voltaire, por ejemplo, se apoyó en las fuentes escritas y el relato de testigos, así les llamaban, para redactar su libro El siglo de Luis XVI. Entonces, como ven ustedes, la historia oral es una técnica muy antigua, pues, ¿no? Inclusive, ciertamente, antes que el escrito, ¿no? Desgraciadamente es poco conocida, o fue poco conocida, y no le dieron la gran importancia, ¿no? Pasando ya a lo que es la estructura del libro, pues creo que ya más o menos el maestro dio una exposición clara, compañero también, sobre cómo se ha estructurado el libro. Y pues para mí lo más importante es el rescate de las vivencias de los entrevistados. Muchos de ellos ya se nos adelantaron en el camino, ya nos quedan de los entrevistados nada más 3. No los veo por aquí, pero pues por ahí vamos a buscarlos para entregarles su libro. Sinceramente, yo me siento muy a gusto de estar con ustedes, muy a gusto de poderles decir que aquí está este humilde trabajo, que me gustaría, bajo una crítica, porque sí me daba miedo presentarme ante el público. No siento miedo cuando me presento ante mis alumnos o ante otra gente, pero sí me siento, porque la crítica es la que nos beneficia mucho, pero al mismo tiempo sí nos da miedo, porque hay gente muy preparada que desgraciadamente no ha podido o no ha tenido la oportunidad de hacer un trabajo como este. Sabemos que es muy batalloso. Yo sinceramente toqué muchas puertas hasta que por fin me abrieron 2, 3, y obviamente buscar también promoción financiera para ese libro. Para mí es una satisfacción estar presentando este libro ante ustedes, porque ustedes son parte de esta estructura del libro. No sé si lo comentó el doctor o el licenciado, esto para mí es el inicio, o debe de ser el inicio, de trabajos más extraordinarios y más profundos sobre la historia de Caborca. La historia de Caborca, sinceramente, está muy desparramada. Las únicas fuentes que encontramos son de pasajes. En el caso, por ejemplo, de Rival Corella, que escribe sobre la guerra de los filibusteros, ¿sí? Y Caborca se cubrió de gloria. García de Alba, que es muy poco. Griselda Sierra, que le hace una gran entrevista a Loquito Valenzuela, un excelente amigo, que desgraciadamente se nos adelantó sin haber dejado sus memorias, que es importante. Era sorprendente, para mí me sorprendía la memoria que tenía, la capacidad de retener esa información, que poca gente los tenemos. Todo ese tipo de cosas que debemos de tener presentes, y sobre todo aquí hay gente muy profesional. Caborca, como les digo, tiene los estudiantes, no estudiantes, maestros, no maestros, tenemos la obligación de rescatar nuestras raíces a través de las investigaciones de la historia regional. Yo he estado, a mí me tocó estar en Estados Unidos
me tocó estar en otro país, me tocó estar en las... Y siempre el referente que me hacen, me dicen, Caborca es muy importante en la historia. Los petroglifos son los más grandes de América Latina en mayor cantidad. ¿Y por qué no se conoce la historia? Calzadilla la toca Caborca como un plumazo sobre desarrollo regional. Pero hay muchas fuentes. Yo recurrí a fuentes en la Universidad de Arizona, en la Universidad de Puebla. Ahí me llegaron dos investigadores y me dicen, si tú te fueras a Italia, ibas a encontrar lo que quieras de Caborca. Porque esa es otra de las cosas. ¿Por qué permitimos que nuestras fuentes, ¿sí?, que son fuentes, es una riqueza cultural extraordinaria, prácticamente se roben? ¿Sí? Imagínense usted tener esa información que se tiene en Italia sobre Caborca, ¿no? Y no solamente habla de la guerra de los filibusteros, habla de muchas cosas, inclusive del desarrollo regional, el boom agrícola aquí, pues, ¿no? El desarrollo de lo que es el Valle de Caborca para 1940-1960. Hasta llegar, yo me encontré, cuando me iba a imaginar que es solo un estudio que se ha hecho del doctor Guillermo Castillo, que es un antropólogo muy importante, tiene un artículo y ahí lo hago ver, sobre cómo las políticas agresivas del Estado para la colonización del Valle de Caborca sacó de sus lugares a los indígenas, a los Tohono O'odham, de Pozo Prieto y las Calenturas, y se tuvieron que trasladar hacia Caborca. Yo le llamo los hijos adoptivos de Caborca. Y ese traslado de esos indígenas, porque no recibieron los apoyos económicos de esas políticas agresivas, ¿sí?, se vinieron aquí y agraciadamente nos han dado una riqueza cultural muy grande. Y aquí podemos ubicarlos. Esa investigación está muy completa. Podemos ubicarlos en la calle Tercera hasta casi la avenida L. Ese era el polígono que manejaban ellos. Inclusive se apropiaron, en el buen sentido de la palabra y culturalmente hablando, del panteón de Pueblo Viejo. Entonces vean ustedes, eso es lo que tenemos que seguir. Y yo le digo a mis alumnos, bueno, ya no doy clase, ya estoy jubilado, pero lo digo, es muy importante rescatar esas raíces y conocer cómo se fueron dando las transformaciones hasta llegar a lo que tenemos ahora, el Valle de Caborca. El Valle de Caborca es importante, fue el segundo granero de Sonora. ¿Y hoy qué tenemos? Campos abandonados. Entonces, definitivamente, pero ¿por qué? Porque no hay estudios localizados sobre cómo se dieron esos cambios, que es importante que los conozcamos, que nuestras escuelas empiecen a hablar de esa microhistoria, de esa historia regional, que nuestros niños se interesen por la historia, porque ellos son los que tienen que recibir ese tipo de cultura y deben de saber cómo. Yo hace un par de años o quizá más hice una propuesta a la Secretaría de Educación y Cultura de que los libros de historia se metieran un apartado regional en cada uno de los estados. Desgraciadamente, bueno, a veces uno, como dice, habla en el desierto, pero sí me gustaría, hoy ya se ha estado trabajando, Margarita, para los maestros que están por aquí, yo quise hacer un modelo constructivista de aprendizaje significativo para la enseñanza de la historia. Desgraciadamente mis asesores me dicen, no te metas en más broncas, porque hacer historia oral no es cualquier cosa. A mí se me cayeron 5 entrevistas porque no tenía experiencia, y de gente extraordinaria, gente de 90 años con una mentalidad, híjole, qué bárbaro, sorprendente, y que me podían haber dado características muy especiales sobre el desarrollo de Caborca. Entonces, uno no sabe, pero le hace la lucha. Esto es, ¿qué les quiero decir finalmente? Que no debemos ponernos muchas trabas para poder rescatar o hacer lo que nosotros nos proponemos como objetivo. Tenemos que hacerlo, y Caborca es muy rico, como le digo. Si nosotros amarramos todos estos trabajos a un programa del ayuntamiento bajo la promoción de la cronista, conectado con la Secretaría de Turismo local, nosotros podemos dar a conocer fuera del país y en otros países cuál es la riqueza que tenemos, y hay interés, porque se pregunta, ¿y Caborca por qué no aparece en la historia? ¿Por qué no hay trabajo de historia en Caborca?
De hecho, mis asesores, ellos están haciendo postdoctorados en Alemania y en Francia, son de la Universidad de Puebla. Ellos me pasaron la información de Caborca. Y ellos los que me dijeron, si tú te vas a Italia, ahí vas a encontrar información. Entonces, yo sí quiero comentarle aquí ante ustedes, y es un compromiso, comentarle a Carmelita, que es una gran cronista. Yo creo que no pudieron haber nombrado mejor cronista que Carmelita. Todo mi apoyo para seguir trabajando sobre la investigación de Caborca. Hay otras investigaciones que las ando buscando y las voy a encontrar y te las voy a pasar, para poder complementar este humilde trabajo a los historiadores, a los maestros como el maestro Cornejo, a esa gente que tiene interés en que Caborca se conozca. Pero hay que plasmarlo y ponernos ese compromiso. La continuación de este libro será un anecdotario de Caborca, que sí espero que bastante gente, que más gente pueda participar en este trabajo. Hacemos un colectivo, ¿sí? Hacemos un colectivo de ese trabajo, y sinceramente me hicieron llegar, ya finalmente me hicieron llegar comentarios. Yo llevé este libro a Arizona a venderlo. Me hicieron comentario hace 3 días, alrededor de 5, un investigador, y me dice: oye, Raimundo, realmente no paro de reírme de esas páginas que metiste del doctor Lizárraga, porque yo lo conocí, los rateros de los zapatos amarillos y el robo de las gallinas de Bonn, ¿no? Entonces, y dice: todo lo que nosotros te podamos ayudar, ahí estamos para hacerlo. Hasta me dice: oye, pues busca los registros de la partera Doña Cruzita, porque son 5,000 partos, ¿no? están registrados. Y vean ustedes la importancia que tiene de que las instituciones se empiecen a registrar como parámetros importantes cualquier cosa, por mínima que sea, ¿no? Imagínense ustedes que tuviéramos los registros de la Secretaría de Salud, que Doña Cruzita atendió 5,000 partos, con esa certeza. Yo por eso dije: no puedo dejar de fuera a Doña Cruzita, a Doña Chica Vázquez, que me tocó estar ahí con una sillita. Yo estuve una semana, pero salí corriendo, porque era tremenda, y luego nos ponía a darle comida a los puercos, porque tenía muchos. Sí, ahí estaba por la 13 de julio, me acuerdo, al final. Entonces yo salía corriendo, y una vez le tumbé no me acuerdo, de un macetero que tenía ahí con una mata que se llama el Spring, usted que les gustan las matas. Se la tumbé y me corretearon hasta, yo vivía por aquí en la calle 9 y Callejón, hasta acá me mandó corretear para que yo repusiera esa maceta que le había tumbado, ¿no? Y me da mucho gusto que un alumno de ella hace la referencia de otras vivencias que tuvo ahí. Entonces todo eso podemos rescatarlo y formalizarlo en un libro. Entonces ese anecdotario yo se los debo. Tengan la seguridad que con el favor de Dios les va a llegar, pero sí voy a buscar a las personas voy a pedir el apoyo a las personas que saben, que tienen vivencias, que conocen a la gente que podemos entrevistar. No veo por aquí al señor Arturo Flores, a mucha gente, pues, ¿no? que tienen datos importantes, y pues no los veo, ¿no? Entonces no me enojo tampoco, pero sí me da tristeza, porque es gente que tiene una memoria sorprendente y tiene muchos datos. Él sinceramente me pasó algunos archivos, fotografías, pues que datan de 1916, de 1920, 1926, el Cerro Cañedo, los petroglifos, el Cerro Prieto, y me contaba finalmente a mí. Eso sí, quisiera dejárselo de tarea a los investigadores o los historiadores. Ahí me contó un investigador francés en la Universidad de Arizona hace 5 años, que del Cerro Prieto a la iglesia de Pueblo Viejo hay un túnel donde ellos transitaban para protección de los indígenas o de otras tribus que llegaban a guerrear, ¿no? Por estos lados. Yo sinceramente yo no soy conocedor muy a fondo de la historia de Caborca. Carmelita, ojalá que nos pueda ayudar en eso. Él me aseguró y me dijo: sí existe,
Yo le pregunté a Loquito Valenzuela y me dice, no, puro cuento del amigo ese, no existe. Nosotros ya lo hemos buscado. Pero él, y no sé en qué se basó ese investigador para decir, sí existe. Entonces, yo ahí la dejo, compañeros. Sinceramente agradezco otra vez, reitero el agradecimiento de que estén presentes y los invito a que nos apoyen comprando el libro. Prácticamente es un costo, ¿cómo se puede decir?, de recuperación. El libro cuesta 150. Yo le voy a dejar aquí a Carmelita algunos libros para que ustedes nos hagan la promoción, por favor. Lo que me interesa es que la información que está ahí se dé a conocer. Ya trabajaremos algo más acá. Yo ahí la dejo. Habrá una ronda de preguntas para que tratemos de darle respuesta. Las preguntas de historia pues las contestará la cronista, las preguntas del libro las contestaré yo y los presentadores harán sus respuestas también en caso de que se hagan preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Son muchas respuestas que tengo entre ellas, ¿no? Una de las, ¿qué le puedo decir? Algo que admiro de don Raimundo es que sigue vistiendo tipo de Caborca, con sus sombreros, sus botas. Es algo muy especial en su personaje, que definitivamente lo felicito, ¿verdad? Porque ya no se usa el sombrero, ni las botas, ni nada de eso. Ah, no. Lo siguiente es, miren, estábamos hablando sobre la historia oral. El primer folleto que se escribió en 1926 sobre el relato de la gesta heroica fue precisamente basado en los testimonios orales de la gente que vivió el combate. Ese libro lo escribió, pues era un folleto de don José Clemente Vanegas. Entonces, qué tan real es y qué tan bueno y qué sabiduría nos dejan las personas que nos platican lo que pasó. Entonces es muy cierto y es muy bueno este libro que tiene todo, que te hace recordar, te hace vivir y hasta te ilusionas tú caminar por las calles de Caborca como él era antes, ¿no? Caborca está rico en historia. Yo la semana pasada o antepasada estaba platicando con un muchacho, un geólogo, y lo convencí porque venía muy entusiasmado de trincheras, y yo lo convencí que nosotros tenemos muchos elementos y mucha historia aquí en Caborca. No tenemos una sola cosa de presumir. Tenemos, no solamente, ahorita estaba viendo aquí a María del Rosario, que también su mamá fue partera, que fue de la calle 10, su hermana, doña Chayo, en la colonia industrial. Entonces, siento yo que nos hace falta más sentarnos a platicar, estar escribiendo estas anécdotas para seguir enriqueciendo toda la historia de Caborca. Sobre el túnel que hablaba el señor Armendáriz, quiero decirles que hay una persona ahorita que nos puede dar ese testimonio, que le podemos preguntar, que es Roel Peña. Él y el Loquito Valenzuela se fueron a buscar ese túnel, se llevaron cámaras, se llevaron arnés para entrar y no existe el túnel. Sí está un túnel pequeño, pero no da ni como si se hubiera caído ni que estuviera cerrado. Era como un pozo. Ahí está la falda del Cerro Prieto. Quien guste ir a verlo, está lleno de basura. Ese es un problema que tenemos, que muchas veces no podemos llevar a gente a que mire nuestras riquezas porque nos encontramos con la basura, que no estamos educados los caborquenses y los que llegan en depositar la basura donde va. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, 5 minutos. A ver quién sigue. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, primero que nada felicitarlo. Mi pregunta es, de todas las personas que entrevistó, ¿cuál le dejó un recuerdo, no le digo más grato, sino uno que a lo mejor lo enternece? ¿Cuál de las múltiples personas que entrevistó le quedó grabada en su memoria por ese motivo? Bueno,
Yo creo que aquí la respuesta sería, de alguna forma uno tiene que ser, no encontraría la palabra, pero creo que todas las personas que entrevisté, lo que a mí me sorprendió mucho o me llamó mucho la atención es doña Cruzita, sinceramente, porque es la partera que llega a Caborca, que llega trabajando, que no se conoce, y por una referencia de una amiga empieza ya a atender a todas, esas 5,000 gentes que en el transcurso del devenir de su vida lo hizo. Pero sobre todo me enternece porque me comentaba su hija que ella, cuando llegaban las parturientas y no tenía quien les ayudara, ella les lavaba la ropa y las atendía en su casa y les daba comida. Si eran las 2, 3 de la mañana, ella iba a atender a la gente. Entonces, eso sí me llamó, sinceramente me enternece. Yo conocí a doña Cruzita, conocí a todos los entrevistados, pero lo que más me enternece es esa humanidad que hoy, bueno, ya las parteras casi no se conocen, bueno, los pueblos todavía, una que otra, pero ¿cómo es posible que una persona atienda y desatienda muchas veces a su familia por atender a otra persona que no es nada? Y los pagos que recibían, ¿no? O sea, a veces le daban gallinas, le daban verdura, porque no tenía dinero la gente, ¿no? Y esa forma tan humanitaria es la que me hace a mí ponderar que para mí lo importante, o lo que más me enterneció, lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó, es el trabajo de doña Cruzita. Es que quería decir que aunque no tuvieran dinero, ella los atendía, cuidaba a las señoras en la noche, hasta que ya las dejaba bien, ella se iba a su casa. Sí, fue mi abuela. Y pues ella... Y en su casa siempre recibió gentes que venían de otras partes. Ella les daba asilo ahí en su casa. Les daba techo, comida y todo les daba. Y hasta que ya encontraban ellos trabajo y dónde vivir, entonces, pero ella les daba hasta el dinero cuando se iba. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Soy economista, Bueno, pues que nada, felicitarlo por su trabajo, su esfuerzo y la dedicación de la recopilación de todos esos relatos. Me preguntaba en el sentido de que, en el entendido que fue un trabajo pues, de varios años, ¿no? Y de entrevistar y tratar de darle continuidad a esa tradición oral, ¿no? de los relatos. ¿Qué faltaría en el libro? ¿Qué deja para posiblemente indagar en un futuro si desearan buscar otra edición del libro o dejas en el tintero para que otros investigadores lo hagan? Sí, muchas gracias. Hay dos cosas. Yo sí, la dejaría, el libro ahí lo dejo para que otra gente, ahí hay diferentes caminos para seguir, inclusive esto va para los universitarios también, desgraciadamente aquí en la carrera de historia. Allí hay suficientes temas como para que ellos empiecen a investigar. En el libro hay diferentes temas para que empiecen a investigar. La otra es, la continuación de este libro será el complemento, el hacer un anecdotario más completo sobre características o eventos importantes que nos pueda contar la gente. Ahorita tengo una invitación de Pitiquito para hacer un trabajo de historia oral. Voy a hacer un bosquejo, ya tengo por ahí en un grupo, me pidieron, se llama Pitiquitos en el Mundo, se llama. Orgullosamente pitiqueño yo, como decía Abigail, ¿no? Mi gran amigo Abigail, que en paz descanse. Orgullosamente caborquense. Entonces, en ese sentido va. El libro
es parte, creo que sí falta mucho en el libro, pero yo lo dejo no como una tarea, sino como un favor que yo pido a la comunidad intelectual y no intelectual de Caborca, que ahí hay temas para que hagan investigación y que se llamen. Y la otra parte que yo sí trataré de continuar y terminar es el anecdotario. Muchas gracias por su pregunta. Perdón, ¿había uno? Yo tenía dudas si se había hablado del doctor Franco. Yo no soy una persona de este lugar, pero me interesa mucho la historia de este lugar, me gusta este lugar. Y si se hiciera otro trabajo, mencionar también mi opinión personal de la primera química bióloga farmacéutica Conchita Almazán de la farmacia San José, que trabajaron más de 50 años en esa farmacia. Y comentaba el doctor Franco, pero no sé si que sí lo menciona el doctor Franco. Ok. Sí. Yo tenía esos dos comentarios. Sí. El doctor Franco y Concepción, la hermana de Guillermo, de Natalia. Yo creo que sí, es parte de ese, yo le diría, de esos bracitos que dan en el libro para que alguien haga investigación sobre personajes importantes, perdón. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho meter, porque yo le di bola a los zapatos de ella, de doña Herminia Vanegas. A mí, yo era un bolero de la Escuela 6 de Abril, ahí enfrente de la casa de Hernán Gallegos, y doña Herminia Vanegas me llevaba sus zapatos taconudos. La señora guapísima, bien arreglada, muy alta. Ándale, mijo, aquí están mis zapatos, límpiamelos. Igual, por ejemplo, el papá de Pepechín Palacios, el